Gracias, mi Dios y mi Virgen. Llegamos bien. Después de muchas horas de vuelo es difícil conducirte. Muchacho, yo estoy toda cansada. Voy a llegar al hotel, descansar un rato porque mañana empieza. Me duele la cadera, las nalgas, los pies, los oídos los tengo que no lo aguanto. Los viajes son sabrosos, pero son mucho sacrificio. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo calor. Hoy estamos yendo a nuestro primer día aquí en la India. Amaneció nublado, así que el calorcito va a estar bueno. Vamos a ver cómo nos dice nuestro guía que va a ser un día largo, así que vamos a disfrutar. Largo e interesante y muy emocionante, ya que vamos a conocer muchísimos monumentos únicos que muchas personas, igual que nosotros, vuelan desde otro continente a venir a conocer esta maravilla que no todo el mundo tiene la oportunidad y nosotros somos afortunados. Claro que sí, aquí tenemos a nuestro guía. ¡Ay! El chofer. El chofer se llama Samar. Mira, las comidas. Qutb Minar. El Qutb Minar es el alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi. Situado dentro del complejo Qutb, en la ciudad india de Delhi, tiene una altura total de 72.5 metros. Su diámetro en la base es de 14.3 metros, mientras que a su punto más alto es de 2.7 metros. El Qutb Minar está considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993 por la UNESCO. Inspirado por el minarete de Jam en Afganistán y con el deseo de sobrepasarlo, Qutb-ud-Din Aibak, el primer gobernante musulmán de Delhi, inició la construcción del Qutb Minar en el año 1193, pero solo pudo completar su base. Su sucesor añadió 3 pisos más. La obra fue completada en 1368 por Firuz Shah Tughlaq. El minarete está construido con arenisca roja, cubierta con elaboradas tallas y versículos del Corán. El Qutb Minar se construyó sobre las ruinas de Lal Kot, la ciudadela roja de la antigua ciudad délica. En la actualidad aún se sigue especulando sobre el auténtico propósito que llevó a la construcción de este monumento. Está claro que se pretendía utilizarlo como minarete de la mezquita de Quwwat-ul-Islam, junto a la que estaba construido. Se cree también que la construcción podría haber sido una torre de victoria o una torre de defensa. Aún pueden observarse columnas originales del antiguo templo hinduista sobre el que se asientan parte del complejo. Los capiteles de dichas columnas exhiben esculturas de dioses hinduistas cuyos rostros muestran destrucción a golpes. La tumba de Humayun. La tumba de Humayun es un complejo de edificios de arquitectura mogol en la ciudad india de Delhi. Comprende la tumba principal del emperador Humayun, así como otras tumbas, mezquitas y otras construcciones. El complejo está considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1993, ya que es una de las primeras muestras del arte arqueológico mogol. Es además uno de los complejos que mejor se han conservado. La tumba de Humayun está construida con arenisca roja, a la que se le añadieron detalles decorativos elaborados en mármol blanco y negro. Su estructura es octagonal y los techos están profusamente decorados con pinturas. La sala central, de una altura de 2 pisos, está flanqueada por 4 salas también octagonales. Todas las fachadas son simétricas, así como el conjunto total del edificio.
Aunque previamente se habían construido algunas tumbas enclavadas en medio del jardín, la tumba de Humayun es la primera que puede considerarse como una tumba jardín. Por eso está considerada como la precursora en el estilo del Taj Mahal. La tumba fue construida por la viuda principal del emperador Humayun, Bega Begum. Aunque se desconoce la fecha exacta del inicio de la construcción, algunas fuentes consideran que la fecha de inicio fue en 1574, 9 años después de la muerte de su esposo. Sin embargo, algunos manuscritos del siglo XVIII datan la obra en el año 1579. En este mausoleo están enterrados, además de Humayun, su viuda principal y su esposa más joven, así como otros dignatarios mogoles. En la actualidad resulta imposible distinguir a quién pertenecen cada una de estas sepulturas. Me encantó, estamos conociendo muchísimas maravillas del mundo, patrimonio de la humanidad, ya que él nos contó el guía que el país entero de la India tiene 35 patrimonios de la humanidad y mucho calor, estamos sudando, pero sabíamos que veníamos, sabíamos que es un país así, muy húmedo, mucha calor. Yo soy caribeña, estoy acostumbrada al calor y vale la pena. Cuando uno viene a conocer, a aprender, a cultivarse y a disfrutar de toda esa maravilla, no hay que poner pero, ¿verdad que no? Sí, todo esto son tumbas. El Agrasen Ki Baoli en Nueva Delhi. El Agrasen Ki Baoli, conocido también como el baño de Agrasen, en la ruta Hailey, cerca de Connaught Place, Jantar Mantar en Nueva Delhi, India, es uno de los monumentos protegidos por el Estudio Arqueológico de la India. La palabra Baoli es usada para describir un baño con escalones, e incluyen más palabras como Baoli, Babadi, etc. La leyenda dice que fue construido por Maharaja Agrasen durante el Mahabharata en la era épica, casi más de 5000 años, pero no hay ningún registro histórico para probarlo. Fue reconstruido por la comunidad Agrawal en el siglo XIV. Esta enorme estructura tiene 60 metros de largo y 15 metros de ancho, con antiguos estribos compuesto por una serie de arcos superpuestos apoyados sobre pilares o columnas. El paso también incluye cerca de 103 escalones que conducen hacia la base, que una vez almacenaba agua y consiste en 5 niveles diferentes. Los muros de piedra de color rojo de la Baoli se organizaron con inventivos diseños con una serie de estructuras arqueadas que lucen sombrías y desoladas pero aún hermosas. Hoy nos encontramos en Nueva Delhi visitando un lugar muy conmemorativo, el Museo de Mahatma Gandhi, el cual fue considerado el padre de la patria y luchó por los derechos humanos de los más necesitados de la manera pacífica. Aquí pasó los últimos días de su vida, ya que fue asesinado el 30 de enero de 1948. La Casa Birla. Birla House o Birla Bhavan en Nueva Delhi, India, es la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida. Originalmente fue la casa de una importante familia de negocios de India, los Birlas. Fue adquirida por el gobierno de la India en 1971 y abierta al público el 15 de agosto de 1973, dándosele el nombre de Gandhi Smriti. Usada como museo, recoge distintos artículos sobre la vida de Gandhi. Se puede visitar tanto el edificio como las terrazas. Se han preservado las habitaciones donde Gandhi vivía, además del lugar donde recibió el disparo mientras hacía sus oraciones. En este preciso lugar fue donde asesinaron a Mahatma Gandhi el 30 de enero de 1948, donde dio sus últimos suspiros. Jama Masjid. La Jama Masjid o Mezquita del Viernes es una de las mayores mezquitas de la India. Es el principal centro de culto para los musulmanes de Delhi, ciudad en la que se encuentra. Situada frente al Fuerte Rojo, la mezquita fue construida por el emperador mogol Shah Jahan entre 1644 y 1658. Se dice que participaron más de 500 artesanos en su edificación, aunque el arquitecto principal fue Ostad Khalil. Shah Hassan quería construir una réplica de la Moti Masjid, la mezquita de la ciudad de Agra.
El resultado fue una mezcla de estilos arquitectónicos mogoles e hindúes. La mezquita está construida en lo alto de una pequeña colina a la que se accede por una escalinata. Esta situación privilegiada permite que la fachada del edificio sea visible desde numerosos puntos de la zona. La sala principal de oración está situada en la zona oeste, con unas medidas de 61 metros de largo por 27.5 de ancho. El edificio está rematado por 3 cúpulas hechas en mármol blanco y negro. El extremo de estas cúpulas está decorado con oro. En el interior de la sala se encuentran diversas tablas de mármol blanco que contienen inscripciones que narran la historia de la mezquita. En los laterales del Jama Masjid se encuentran 2 minaretes de 40 metros de alto, a lo que se puede subir por una escalera de 139 peldaños. El patio principal, realizado en arenisca roja, tiene una capacidad de 25.000 personas. La mezquita contiene algunas reliquias del profeta Mahoma, un pelo, una sandalia y la huella de su pisada. Puerta de la India. Ubicada en el llamado Camino de los Reyes, Rajpath, en la ciudad india de Nueva Delhi. La Puerta de la India, originalmente llamada el Memorial de todas las Guerras Indias, es un monumento construido por el arquitecto Edwin Lutyens para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y las guerras afganas de 1919. La piedra inicial fue puesta el 10 de febrero de 1921 por el duque de Conyngham. Los nombres de los soldados que murieron en estas guerras están inscritos sobre las paredes del monumento. Su construcción finalizó en 1931. Desde 1971 se encuentra bajo el monumento una llama eterna conocida como Amar Jawan Jyoti, la llama del guerrero inmortal, la cual marca la tumba del soldado desconocido y está dedicada a honrar los soldados desconocidos muertos en los enfrentamientos entre India y Pakistán que tuvieron lugar ese mismo año. El monumento tiene una altura total de 42 metros y está situado en la confluencia de diversas calles importantes. El tráfico alrededor del Arco del Triunfo es muchas veces motivo de conflicto debido a los continuos cortes de tráfico provocados por el riesgo de ataques terroristas. La zona en la que se encuentra la Puerta de la India, rodeada de zonas cubiertas de césped, suele ser uno de los destinos preferidos de las familias de Delhi durante los días festivos. Gurdwara Bangla Sahib, en India, es el principal templo sikh de la ciudad de Delhi. Situado muy cerca de la céntrica Connaught Place, su estructura se reconoce de inmediato por su peculiar cúpula dorada. El Gurdwara Bangla Sahib fue originalmente un palacio conocido como Jai Singh Pura, edificio propiedad del Raj Jai Singh, gobernante de la India del siglo XVII. El octavo gurú sikh, Guru Har Krishan, residió en ella durante su estancia en Delhi en el año 1664. En esa época una epidemia de cólera asoló la ciudad. El gurú ayudó a los afectados ofreciendo ayuda y agua fresca procedente del pozo de la casa. El agua de este pozo es ahora considerada como curativa. Sikhs de todo el mundo acuden al templo para recoger el agua milagrosa y llevarla hasta sus hogares. El Gurdwara se ha convertido en un centro de peregrinación no solo para los Sikhs, sino también para los hindúes. El complejo incluye un templo, cocina, un estanque, una escuela y una galería de arte. El templo está construido en mármol, incluido el suelo. La zona que rodea el estanque tiene un pavimento realizado en colores vivos y con dibujos geométricos. El estanque está rodeado por una serie de columnas que forman una especie de claustro. Harina de garbanzo y algo de la que ponen verduras o cebollas y ponen de ti. Debe ser sabroso. Y un poco de sal y un poco de chile también.